presentar el cuchillo en los dientes. No, perdona. Si me permitís, voy a presentar también a nuestro invitado que acaba de llegar. Gracias por venir, Mariano Benítez de Lugo. Esa acusación, usted, bueno, tiene una dilatada trayectoria como abogado, es presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y en este momento usted esa acusación en el caso Bárcenas, caso Gürtel Bárcenas. La última noticia que nos ha llegado esta mañana es que la audiencia va a revisar el jueves la puesta en libertad de Bárcenas, a petición evidentemente de la defensa de Bárcenas. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, nos han citado para una vista. No es obligatorio, pero nos han citado para una vista. Ahí, lógicamente, el nuevo abogado de Bárcenas tiene la difícil papeleta de defender un recurso que él no ha hecho. Porque el recurso lo hicieron los anteriores abogados. Los que le dejaron tirado por pérdida de confianza. Exacto. Yo creo que hay... Eso es una versión de un lado. La otra versión, yo diría, es que también Bárcenas perdió la confianza de sus abogados cuando se vio metido en la prisión. Yo creo que normalmente después de 50 años de abogado que llevo, pues ves que cuando un cliente pierde un asunto, y en este caso la prisión es una pérdida brutal, pues le echa en parte la culpa a los abogados. Y yo creo que aquí ha habido una recíproca pérdida de confianza. Muy interesante. Pero bueno, tendremos la vista esa. Yo, si usted me pregunta qué voy a hacer, lo tengo todavía por pensar. ¿Por qué? Porque, como he sabido, yo pedí la prisión eludible confianza y fue el primero que la pedí, las fiscales no pidieron nada al principio. Cuando yo ya la pido, entonces las fiscales se suman a mi propuesta y me doblan, diríamos, en el sentido de prisión incondicional. Lógicamente, la Fiscalía debe mantener su postura. ¿Cuál va a ser mi postura? Yo he impugnado el recurso de apelación contra la prisión, pero todavía tengo que estudiar el tema este. Bueno, y entonces, pero la prisión provisional al final, ¿cree que eludible confianza, como usted pedía al principio, cree que acabará triunfando en la tesis del juez o no? Porque una prisión incondicional es una medida grave, pero la realidad es que se van descubriendo cuentas. Se sabe ya que Bárcenas lo declaró el lunes, que estuvo moviendo el dinero de sus cuentas en el extranjero, porque cada vez aparecen más. Sí. Eran 50, ahora ya van por 70, si sumamos Uruguay, me da la sensación, usted llevará mejor el cómputo, pero cada vez vemos más pastón y más pastón. Entonces, ¿es previsible que se cambie ese criterio por su experiencia jurídica? La verdad es que ¿que Bárcenas puede ir a la calle si paga un dinerito? El auto del juez Ruz es muy sólido y eso nadie lo puede discutir. A mí, desde mi punto de vista, más sólido que el propio recurso de apelación. Fíjese en la artimaña procesal legítima que han hecho los abogados de Bárcenas anteriores. Es no recurrir a prisión, recurrido directamente a la salida de conseguir. Y también por la cosa, que querían la rapidez, que lo están consiguiendo y me parece legítimo también potencialmente. Es decir, de hecho... El 25 de julio vamos a tener la vista y yo creo que la sala no va a revocar la resolución del juez. Otra cosa es que la sala, si yo, y permítase ver la inmodestia, si yo mantengo mi postura inicial, que no tengo que darle vueltas, de prisión eludible de confianza, la sala pudiera acoger eso como situación mixta, ¿no? No libertad, no incondicional, sí prisión con una fianza elevada. Bien, pues esto lo vamos a ver esta semana, si Bárcenas sale en libertad después de esa vista que se va a celebrar el jueves. Hoy hay un cúmulo de noticias judiciales una detrás de otra. La Fiscalía se querella contra el juez Elpidio, José Silva. No sé si usted... Normal. ¿Le parece normal? Normal. La verdad es que hay garbanzos negros en la judicatura y este es uno de ellos. Hay que decírselo con todo dolor, porque así como hay multitud de jueces que cumplen su función, el peor delito que se puede imputar a un juez es que no motive sus resoluciones. Eso es el peor delito. Aparte de la prevaricación, naturalmente, pero que no motive sus resoluciones. Y en este caso tiene varias sanciones del Consejo del Poder Judicial por no motivar sus resoluciones. Yo creo que es normal y que además está como jugando con la audiencia provincial y con el sindicato Manos Limpias de compañeros de viaje y tal. No sé. Bueno, no sé si queréis preguntarle también cuestiones. Yo sobre el sumario, sobre lo que usted conoce de primera mano, ese sumario del caso Bárcenas, vamos coincidiendo, vamos conociendo cosas que son
contradicciones muy palmarias y otras que se tendrán que investigar y que acreditar. Pero, por ejemplo, hoy vemos la declaración judicial de Luis Bárcenas en lo que corresponde a Ana Palacio, en la documentación de de los papeles de Bárcenas, de la contabilidad presunta vez, resulta que aparece un pago de 6.000 euros a Ana Palacio, y el lunes tenemos ahí el extracto del de la declaración, de la toma de la declaración, y resulta que dice que no que la conoce, pero que no ha estado nunca con ella en el despacho, en fin. Donde dicen los papeles, Bárcenas dice Diego. Esta inconsistencia que usted la ha vivido, ¿cree que genera que esta versión tenga agujeros negros como este? La inconsistencia de Bárcenas ha sido notable, pero con un punto de inflexión, que es la declaración del lunes pasado, y que viene de la mano de la nueva estrategia defensiva que con su abogado Gómez del Liaño, y fue el reconocer los papeles. Y si reconoce los papeles y por tanto reconoce los apuntes, al reconocer los apuntes ahora volvería a tener que decir que lo que señaló como Palacio, Castillo, Pilar Castillo y otra persona, y que nos dijo en la declaración del lunes, esto era para ayudas de campañas electorales. Tendría que efectivamente volverlo a decir. Igual que yo le pedí que me dijera si las iniciales MR era Mariano Rajoy, R era Rato, AR era Arenas, PAC era Paco Álvarez Cascos, y lo ha reconocido. Y por tanto ya tenemos... ¿Reconoció que MR era Mariano Rajoy? Sí, sí, sí. ¿Al lado qué cantidad había? ¿3.000 euros? ¿Cuántos había? No sé, a mí... es que parece que no es Mariano Rajoy. Sí, sí, él lo dijo, ¿eh? No, pues M Rajoy, Mariano Rajoy, pues no. O MR. No, pues son las tres... SMR... Las tres siglas que utiliza. ¿Podría preguntarle al señor Benito de Lugo, directora? Sí, sí, puede. Sí, bien, no quería preguntar al abogado. Sí, a mí me extraña, después de leer la declaración del señor Bárcenas a Pedro J. Ramírez, en el cual menciona varias veces a Álvaro Lapuerta como un elemento fundamental, que además parece que es el que llevaba los sobres. Perdóname, Ricardo, es que me están diciendo que precisamente están dando un montón de noticias en este momento en el Consejo de Ministros. Gallardón está hablando de la politización de la justicia, de lo que estamos hablando aquí durante toda la mañana. Vamos a verlo. Y le han preguntado a Soraya... Bueno, van a verlo. Y lo ha dicho él. Y como no hay necesidad de sustitución, aquí no vamos a hablar de sustitutos. En segundo lugar, este gobierno está gobernando y trabajando. Y hoy se presenta una ley muy importante para las familias españolas y una ley muy importante para nuestra posición en el ámbito internacional, del que usted también parece preocuparse. Y este gobierno tiene el mayor ritmo en la elaboración de reformas que yo creo que ha existido en un gobierno de la democracia. Es lo que nos ha tocado hacer, lo que necesita el país, y lo vamos a seguir haciendo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la cabeza, que es el verdadero impulsor de este programa. Porque le recuerdo que el que nos da la confianza es él a los ministros, no nosotros a él. Y por último, yo no voy a valorar cuestiones que están en procedimientos. Sobre ese punto ya dio el presidente del Gobierno las explicaciones el pasado lunes. Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos, ahí lo tienen. No va a sustituir a Mariano Rajoy, ahí lo ven. No sé si me están oyendo. Candidata no... Bueno, sobre la politización de la justicia, acaba de decir Gallardón, ha preguntado sobre el señor Pérez de los Cobos, que es el actual presidente del Tribunal Constitucional. Llevamos toda la mañana hablando sobre estas cuestiones judiciales. ¿Quieren ustedes ver lo que ha dicho? ¿Queréis ver lo que ha dicho el ministro de Justicia sobre el actual presidente, que era militante del PP durante unos años? Vamos a verlo. El haber militado en un partido político no inhabilita para el ejercicio de ningún puesto de responsabilidad. Yo, perdón por la referencia personal, le puedo poner mi propio caso. Yo militaba en un partido político en el que me tuve que dar de baja como consecuencia de que me incorporé a la carrera fiscal. Y mientras estuve incorporado a la carrera fiscal me di de baja, cuando pedí la excedencia en la carrera fiscal, pues volví a militar en el mismo partido político, que es el único que he militado durante toda mi vida. Creo, por tanto, que no podemos establecer una limitación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, más allá de lo que la Constitución y las normas que lo desarrollan lo establecen. Y por otro lado le digo que es sin duda procedente contestar esa pregunta porque usted me la formula, pero que este es un supuesto que se viene dando en los órganos constitucionales del Estado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues eso ha dicho, y también ha dicho que el Estado de Derecho no se somete al chantaje. Vamos a verlo.
A ver, pues lo vemos después. A ver, estamos Lo de aquí. la puerta, preguntaba yo al letrado. A ver. Sí, teniendo en cuenta que ha aparecido su nombre como la persona que llevaba los supuestos hipotéticos sobresueldos a Rajoy y a otras personas, ministros, ¿por qué no le llaman al señor Álvaro Lapuerta, aunque su condición parece física, no está tal? Pero tendría muchas cosas que decir. ¿Usted cree que...? Yo estoy seguro que el señor Lapuerta tiene muchas cosas que decir. Es más, sus hijos ahora verían una nota de prensa, un comunicado que hicieron diciendo se está tirando de la manta desde el lugar no adecuado, algo así dijeron. Y además él era el máximo responsable y tan responsable que él visaba las cuentas que el tendero, paréntesis Bárcenas, porque hablaba de las cuentas del tendero en su día, hacía, y él las visaba. Y por tanto no era exactamente, yo creo, el que entregaba los sobres. El que entregaba los sobres era Bárcenas. Bárcenas estaba a un nivel inferior que Lapuerta, y por tanto yo creo que sería... Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, como acusación, me da reparo ahora en la situación física que está el señor Lapuerta, citarle como testigo. No está muy mal, citarlo, ¿no? por eso. Además hay rumores por ahí de que si los accidentes que han tenido no son casuales y tal. Yo no sé si serán o no, pero desde luego no parece oportuno. Es decir, la justicia puede ser ciega y tal, pero no es insensible a las circunstancias personales de las personas que se han Mariano citado. Rajoy pudiera declarar como testigo. Ve esa posibilidad, se estuvo ayer en los medios. Mariano Rajoy, eso es lo que he pedido yo. Lo ha pedido y cree que le van a dar curso porque tendría que ir al Supremo. O puede declarar Mariano Rajoy en la audiencia. Pero no está forado y por lo tanto esto iría al Supremo. Puede declarar por ¿La causa se le quitaría a Ruz? ¿O cómo va esto? ¿O al juzgado número 5? Eso solo fuera si fuera imputado. Si es testigo, solo tiene unos privilegios en la ley de enjuiciamiento criminal, que es declarar por escrito, declarar en su despacho o en la propia sede judicial. Pero eso ya es su decisión. ¿Mantiene esa petición? Yo mantengo la petición, claro. ¿Y la va a ampliar a más gente o cómo es eso? No, yo la amplié a todos los 5 magníficos que yo llamo, ¿no? Que son los que cito en mi escrito, de Rato, Álvarez Cascos, Cospedal y Mayor Oreja. Pero ¿Y en qué plazo, perdón, se tiene que dirimir? ¿Cuándo el juez Ruz es previsible que diga si les llama a declarar o no? ¿Ahora? ¿Para responder en esta próxima semana? No debe tener pleitos, porque los plazos son para los abogados, pero no para los jueces. Ya, pero bueno, como todo está pasando, desde luego, con el caso Bárcenas está yendo a una velocidad de vértigo. Quiero decir, hay casos judiciales que han tardado y han tardado. Aquí se ha conocido las cuentas en Suiza y esto ha ido a una velocidad... No cabe duda que el juez Ruz tiene un frenesí de funcionamiento muy elogiable, la verdad. Tiene una capacidad de trabajo. Yo cada día me encuentro con 5, 10, 20 resoluciones suyas. Pero ¿qué pasa? Que normalmente él acude a pedir la opinión de la Fiscalía. Ahí ya se retrasa un poco el tema. Yo, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad civil de Bárcenas, que me parecía de libro, el pedirla en un momento dado, lo pedí hace más de un mes, pues el juez Ruz no decidió nada hasta que ha recibido la opinión de los fiscales. Le estamos preguntando ya a la gente si piensa que el Tribunal Supremo ha tratado a José Blanco igual que a cualquiera de los mortales. ¿Usted cree que esto de archivar el delito de tráfico de influencias es normal? Porque yo, visto el auto, que lo he leído, realmente me quedo perpleja. A partir de ahora, cualquier político, cualquier españolito que tenga un amigo político, le llama, el político al hacer las gestiones, donde los técnicos decían no, dicen sí, pero no hay tráfico de influencias. O sea, tener un amigo en la política y ministro vale de todo, porque ya no hay tráfico de influencias. Mire, cuando estaba en mi despacho me llamó mi mujer y me decía... la Durán está hablando de Pepe Blanco, prepárate. Tiene una mujer simpática, porque nos ve, así me gusta. Sí. Pero usted piensa que esto es igual para todos. Es un tema delicado, porque es un compañero de mi partido. Pero hay 3 elementos fundamentales en el delito de tráfico de influencias. Prevalecerse de la condición, el intentar conseguir una resolución favorable así a un tercero. Yo creo que, igual que en el caso, fíjese lo que voy a decir, es un poco grave, pero igual que en el caso Garzón, el Supremo rebajó las exigencias de la prevaricación a niveles ínfimos, en este caso el Supremo ha operado con un criterio muy laxo en cuanto a la interpretación del precepto,
que efectivamente permite no ya el tráfico de influencias, porque sería el delito, sino sí las gestiones amistosas. Bueno, tener un amigo en política es un chollo, vamos. Siempre. A partir de ahora, todos amigos Siempre de ha los sido. políticos. Si usted es empresario y quiere que le resuelva los papeles, Siempre. hágase amigo de los políticos, que si le cambian Digo, las Isabel, decisiones técnicas, digo, es mi Isabel, sensación. Isabel, Yo estoy Isabel, impresionada lo que con, tampoco podemos con este hacer- auto. Lo que tampoco podemos hacer es caernos del guindo y ¿Cómo que pensar no? que es la primera llamada y al único ministro que se le ha llamado. Pero si es que está Ah, le han probado con pillado. mensajes y con A escuchas telefónicas. A este le han Porque no- pillado. porque a otro Pero no lo han vamos, pillado. a mí Claro. me gustaría poder hacer un escáner de todos los que en España han sido Secretarios de ministros Estado, o hombre. altos cargos, Bueno. incluido presidentes autonómicos. Asesores ejecutivos. Creo que no hay uno, fíjate lo que te digo, que no haya recibido una llamada. Claro, claro. No hay uno. En serio, ¿eh? Ahora, yo sí estoy de acuerdo que Hay un efectivamente... paso más aquí, es decir, uno que no haya No. recibido una llamada. El paso siguiente es que después de recibir esa llamada, Bueno. un secretario de Estado llama en nombre de Blanco al alcalde. Si recibir una pero llamada, la siempre puede es- recibir. Pero ¿tú Pero crees no que le esas dice. llamadas Para mí quedan es siempre en el insólito. aire? Hombre, Yo de pero verdad, que no Charo, le que dice, yo... cámbialo. yo Pues no yo tenía- quiero pensar que no, Charo, porque Pero- como estamos pero defendiendo una no cosa, extender las sombras a pero todo el vamos a mundo y ver, le estamos Cuando hablo de extendiendo. llamadas no digo que quien llame Claro, dice ponga cambia, dinero, claro. ni digo No. que falsifique papeles, No, no. ni digo que se salte los... Pero que llame y diga luego después. Pero vamos, Ahí míratelo, te míratelo. parece de verdad normal que os luego invito- llame y diga, yo oye, después del programa, a ver, intercede. Pilar, yo hombre. después del programa os invito a que leáis esto, que es el auto. Que es el auto firmado Sí, yo por lo he Andrés leído. Martínez Ya ha Larreta. dejado el Os lo delito invito de- porque de verdad, Está a colgado en la partir de red. ahora, Está tener un colgado. amigo en política vale Siempre para todo. lo ha sido, Hasta para que querida te cambien Isabel. 2 resoluciones Siempre. anteriores denegándote una licencia. Fijaros que hay SMS. Y si Gallardón reforma la justicia como la quiere reformar, donde va a ser muy difícil hacer escuchas, donde no se va a poder pinchar como se ha pinchado hasta ahora, cuidado porque no va a haber un solo delito de tráfico de influencias en este país. Es mi opinión personal que yo no quiero que y se la ha pinche dicho el teléfono. suficientemente clara. Y comprendo, y usted ha estado, señor Benítez de Lugo, creo que ha estado muy bien, porque fíjese que siendo el Partido Socialista ha dicho lo que ha dicho. Quiero seguir preguntándole sobre, o que vosotros le preguntéis, porque estamos hablando de este caso Bárcenas. Visto lo visto, usted que lo conoce desde dentro, y yo insisto en las incongruencias que conoce bien. Esto es un escándalo mayúsculo, pero todo hay que probarlo. Y los papeles están probando que tiene unos agujeros negros como los de las galaxias y el universo. ¿Esto merma la credibilidad judicial de Bárcenas? Yo creo que no. Hemos hablado de porque- Ana Palacio, pero hay muchos más, ¿eh? Yo creo que no, porque hay un antes y un después de la declaración del 15 de julio. Hay un antes y un después, cuando de repente él decide reconocer los papeles y tanto historia que había habido de que si la Pero no le cuesta manipulación, nada. que si eran fotocopias y no sé qué. Hay un antes y un después. No. Por eso, Judicialmente- ya una vez que los papeles Judicialmente son sí, hombre. auténticos y son suyos, Claro. el siguiente paso es averiguar si lo que los papeles dicen Es verdad. es verdad. Bueno, esa es la clave. Por eso- pero si ya hay pero- cosas que Pero son vamos a ver, mentira, pues letrado. eso... Pero por eso he pedido la declaración del presidente del gobierno. Yo es verdad que hay un antes y un después en la estrategia, pero estará conmigo que desde el punto de vista penal, estamos hablando desde el punto de vista jurídico, al señor Bárcenas le sale gratis decir que ha dado un sobre de 25.000 personas a una persona. Le sale gratis. Depende, puede haber gente y que... le sale gratis decir que ha puede habido haber pruebas. donaciones, porque Puede se ha haber cuidado de pruebas. decir que no son finalistas. Hombre, por favor. ¿Puede haber pruebas de que ese dinero se ha dado? No solamente lo recibís. Pero escúchame, puede haber Ricardo, SMS, puede haber escúchame el emails. argumento. Puede haber. Penalmente Sí. le sale. Gratis señor que decirlo. lleva estas Bueno, cuentas ¿sabéis lo manda que os emails, digo? Que anda. podemos seguir así todo el fin de semana, el lunes, pero hay una última A ver, hora. Dios mío. Sepan PSC, ustedes PSC. que hemos contado esta mañana que se ha registrado la sede del PSC, Que está imputado. que se ha llevado un ordenador, bien, se ha imputado al gerente del Partido Socialista de Cataluña, y la última hora es que se ha imputado a la responsable de finanzas, si no me lo han dicho mal, responsable de finanzas del Partido PSC. Socialista de Cataluña, imputada por el caso del espionaje. Me va a decir, señor Benítez de Lugo, porque los gerentes tienen más peligro que ni sé, pero ahora ya vamos el gerente y la responsable de finanzas del PSC. ¿Qué?
Yo, ¿qué quiere que diga? Yo creo que es que en nuestro país estamos en una pérdida de valores éticos brutal. Claro, porque lo que comentaban antes con el presidente del Tribunal Constitucional, puede ser, el argumento del ministro es de colegio de párvulos. Es decir, eso de que él ha tenido está en un puesto de responsabilidad y sin embargo ha sido militante, son argumentos un poco insultantes para cualquier inteligencia mediana. Bueno, aquí lo tienen ustedes, todas estas noticias se han producido esta mañana. Gracias, don Mariano Benítez de Lugo, por estar aquí. También Paz Martín y Ricardo Martín, no son hermanos, placer como siempre. son compañeros. Somos compañeros de ideología. Gracias también Charo Zarzalejos y Pilar Gómez. Gracias también. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Van a ver ustedes cómo han votado. Si piensan ustedes que todos los españolitos somos iguales a los ojos del Supremo, si les decíamos que votaran, y ahora les voy a ver si sale ya la respuesta suya. Pero entre tanto, la dejamos para el final. Ahí va, ahí ya la tienen. A ver, el 24,6% piensa que sí, que el Supremo nos trata igual, o el 28%, fíjense lo mal que veo, siempre se lo digo, y el 70%, el 70-30. El 70% de las personas que nos están viendo piensan que no han tratado a Blanco igual que nos hubieran tratado a cualquiera de los presentes. Gracias por darnos su opinión, gracias por estar ahí, y déjenme contarles que casi un 40% de las personas no oyen bien, escuchan las conversaciones, pero no las entienden, no suben demasiado el volumen de la televisión, así que abran sus oídos a la vida que les rodea con el nuevo amplificador Sonovida, el más pequeño y ligero del mercado. Pesa solo 3 gramos, se escuchará con nitidez y potencia, escuchará usted, y además sin notar que lo lleva, y tiene batería recargable, lo van a ver aquí. Y con ello se va a ahorrar mucho dinero en pilas. Aquí lo tienen. Llamen ahora a publi.902-180-190 o publi.com y pida su Sonovida. Su precio es de 109 euros, pero puede adquirirlo por solo 69,95, 2 por 109,95. Ya lo saben, 902-180-190 y escuchen la vida que les rodea. Buen fin de semana. Ahora les dejo con Al Día y el lunes más Claro Agua Más. Y por cierto, el domingo me verán en La Marimorena, que Carlos Cuesta está de vacaciones y ahí estaré con ustedes a las 10 de la noche. Me da la sensación, usted llevará mejor el cómputo, pero cada vez vemos más pastón y más pastón. Entonces, ¿es previsible que se cambie ese criterio por su experiencia jurídica? La verdad es que ¿Que Bárcenas puede ir a la calle si paga un dinerito? El auto del juez Ruz es muy sólido y eso nadie lo puede discutir. A mí, desde mi punto de vista, más sólido que el propio recurso de apelación. Fíjese en la artimaña procesal legítima que han hecho los abogados de Bárcenas anteriores. Es no recurrir a prisión, recurrido directamente a la salida de conseguir. Y también por la cosa, que querían la rapidez, que lo están consiguiendo y me parece legítimo también. Y yo creo que aquí ha habido una recíproca pérdida de confianza. Muy interesante. Pero bueno, tendremos la vista esa. Yo, si usted me pregunta qué voy a hacer, lo tengo todavía por pensar. ¿Por qué? Porque, como he sabido, yo pedí la prisión eludible confianza y fue el primero que la pedí, las fiscales no pidieron nada al principio. Cuando yo ya la pido, entonces las fiscales se suman a mi propuesta y me doblan, diríamos, en el sentido de prisión incondicional. Lógicamente, la Fiscalía debe mantener su postura. ¿Cuál va a ser mi postura? Ahí, lógicamente, el nuevo abogado de Bárcenas tiene la difícil papeleta de defender un recurso que él no ha hecho. Porque el recurso lo hicieron los anteriores abogados. Los que le dejaron tirado por pérdida de confianza. Exacto. Yo creo que hay... Eso es una versión de un lado. La otra versión, yo diría, es que también Bárcenas perdió la confianza de sus abogados cuando se vio metido en la prisión. Yo creo que normalmente, después de 50 años de abogado que llevo, pues ves que cuando un cliente pierde un asunto, y en este caso la prisión es una pérdida brutal, pues le echa en parte la culpa a los abogados. Los dientes. No, perdona. Si me permitís, voy a presentar a nuestro invitado que acaba de llegar. Gracias por venir, Mariano Benítez de Lugo. Esa acusación, usted, bueno, tiene una dilatada trayectoria como abogado, es presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y en este momento usted esa acusación en el caso Bárcenas, caso Gürtel Bárcenas. La última noticia que nos ha llegado esta mañana es que la audiencia va a revisar el jueves la puesta en libertad
de Bárcenas, a petición evidentemente de la defensa de Bárcenas. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, nos han citado para una vista. No es obligatorio, pero nos han citado para una vista. He impugnado el recurso de apelación contra la prisión, pero todavía tengo que estudiar el tema este. Bueno, y entonces, pero la prisión provisional al final, ¿cree que eludible confianza, como usted pedía al principio, cree que acabará triunfando en la tesis del juez o no? Porque una prisión incondicional es una medida grave, pero la realidad es que se van descubriendo cuentas. Se sabe ya que Bárcenas lo declaró el lunes, que estuvo moviendo el dinero de sus cuentas en el extranjero, porque cada vez aparecen más. Sí. Eran 50, ahora ya van por 70, si sumamos Uruguay.